Continuamos con nuestro estudio de la serie que hemos titulado Juntos y Unidos para su Gloria, y esta vez estamos examinando el tema del perdón en el matrimonio. Hemos dicho que la crisis actual está amenazando contra nuestros matrimonios, y la idea es cómo estamos respondiendo nosotros a desafíos que nunca antes se habían visto. Y hemos insistido en que no es solamente un aspecto de distanciamiento social. No se trata de limitaciones de estar aburridos, de que no hay novedad, de que esto es desgastante, de que no podemos salir, de que no podemos disfrutar. En realidad, aunque eso ha contribuido, esta crisis está revelando deficiencias mucho más profundas en nuestra relación. El problema no es tan simple como parece y por tanto necesitamos abordar esta situación con más intencionalidad y al mismo tiempo con más sabiduría. La realidad es que si no entendemos nuestra identidad como Dios define el matrimonio en su palabra, entonces no podemos responder adecuadamente a estos desafíos. Lo que necesitamos no es más entretenimiento, lo que necesitamos es más discernimiento. Ese Dios que nos creó, ese Dios que nos formó, ese Dios que nos juntó como matrimonio, Él nos habla en su palabra y nosotros necesitamos escucharle. Así que en esta serie de estudios estamos examinando la palabra de Dios con el propósito de instruirnos, con el propósito de refrescarnos, con el propósito de fortalecer nuestros matrimonios para cumplir con ese gran propósito de vivir para su gloria. Esta vez estamos examinando la palabra de Dios para ser refrescados y edificados en uno de los temas más esenciales del matrimonio, y es acerca del perdón. Este es el tercer tema de nuestra serie y hemos titulado El perdón en el matrimonio. Y esta es la manera como lo hemos resumido. En la relación matrimonial, la verdadera sanación será proporcional a nuestra disposición de dar y recibir perdón. En la relación matrimonial, la verdadera sanación será proporcional a nuestra disposición de dar y de recibir el perdón. ¿Cómo podemos practicar esta gracia de Dios? El texto que estamos examinando está en Efesios capítulo 4, verso 1 y 32. Lo voy a leer de nuevo, aunque la vez pasada lo examinamos. Dice el apóstol Pablo: sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahí está el mandamiento que estamos examinando. ¿Cómo podemos nosotros practicar ese perdón? Hasta ahora hemos visto primero la importancia del perdón. Así como el pecado crea separación, el perdón nos mueve a la unidad. En segundo lugar, hablamos de los elementos que incluye el perdón bíblico. Cuando soy yo que voy a pedir perdón, el elemento esencial se llama arrepentimiento. Y eso tiene que incluir confesión, eso tiene que incluir dolor, eso tiene que incluir mi disposición a cambiar. Por el otro lado, si me toca en un momento a mí dar ese perdón, otorgar ese perdón, entonces lo más esencial es la gracia de Dios. Y eso se consigue siendo humilde, con disposición de perdonar, teniendo sabiduría de imitar a Dios en cuanto a eso. Un tercer elemento que hoy queremos considerar es la bendición del perdón bíblico. Hay algo especial en esta gracia y es que bendice cuando es practicada. En primer lugar, el perdón nos libra de la amargura. Una de las cosas esenciales con relación al tema del perdón es que nos libra de la amargura. El perdón sella una resolución que deja atrás un pasado de dolor, un pasado de amargura, y nos lleva a un nuevo disfrute de la gracia de Dios, del gozo de Dios por medio de Jesucristo. Lo que queremos decir es,
Cuando yo me niego a otorgar el perdón, entonces estoy abriendo mi corazón a la amargura. Y hay veces que uno está amargado, uno está entristecido y la otra persona que nos ofendió está viviendo feliz de la vida por allá y el que estoy amargado soy yo. Una de las bendiciones que tiene el perdón que Dios enseña y muestra en su palabra es que cierra mi corazón a la amargura. Es un gran enemigo. Y decíamos, cuando yo aprendo a decir perdóname, en vez de justificar lo que hago, la gracia de Dios es practicada, la cruz es honrada, mi alma es sanada. El triple efecto del perdón. Dice, la gracia de Dios primero se practica, la cruz se honra, mi alma se sana de todo eso. Alguien decía una frase que ha sido muy impactante a través de toda la historia. Él decía, la amargura es como tomar un veneno y esperar que la otra persona muera. Oigan eso, cuando yo me niego a perdonar, entonces me lleno de amargura. Y en mi resentimiento, yo estoy esperando que le vaya mal al otro, pero yo soy el que me estoy envenenando. Mientras yo me voy desgastando, pierdo mi paz, mi gozo, la esencia de mi vida, eso no está resolviendo nada el problema. Una de las bendiciones, nueva vez, más grande que tiene el perdón es que libra mi alma de la amargura. Una historia que nosotros hemos repetido muchas veces en nuestras conferencias. En una oportunidad yo tuve un tiempo con una pareja que venía, no eran miembros de la iglesia, eran una pareja muy joven con un niño de unos 5 o 6 años. Y ellos vinieron recomendados porque discutían mucho, había mucha inestabilidad en la relación, peleaban por cosas que parecían insignificantes. En un momento del proceso, el esposo dijo, yo creo que le dijo a ella, mi amor, tú tienes que abrirte, tú tienes que hablar, porque si no, estas cosas no se van a resolver. Y oigan en resumen la historia de lo que pasó. Esta joven viene de un país de América Latina, aquí a los Estados Unidos, y todo comenzó siendo ella una niña. Su papá abandonó a su mamá, de manera que ella nunca tuvo una real oportunidad de ni siquiera conocer a su papá. A los 11 años su papá apareció y su mamá lo introdujo y le dijo, ese es tu papá, pero ustedes tienen que imaginarse el choque que había porque esta niña estaba viendo básicamente un hombre a quien ella no conocía, un desconocido. Pero ese era su papá y había intencionalidad de que la relación se recuperara, etcétera, etcétera. Su papá entonces comenzó a visitarla con más frecuencia hasta un punto que el papá, quien vive en Estados Unidos, le dijo a la mamá básicamente, nuestra hija tiene más futuro en Estados Unidos, yo creo que es mejor si ella viene a vivir a Estados Unidos. Bueno, y aunque en un principio obviamente lucía como una idea descabellada, la niña no lo conocía, etcétera, etcétera. Con el pasar del tiempo, pues la familia de escasos recursos pensó, es una mejor oportunidad para educarla, para que le vaya bien. Y la niña entonces, creo que a los 12 o 13 años, se mudó con su papá a los Estados Unidos. Y lo que sucedió fue que su papá abusó de ella físicamente. Y ese abuso se mantuvo por varios años. Y esa muchacha fue impactada, intentó escapar de la casa, no pudo. Creo que hubo un tiempo en su vida que se fue a la calle, experimentó prostitución, todo eso. En la calle conoció a alguien, tuvo un hijo con esa persona, luego tuvo como 3 relaciones más y finalmente conoció a esta persona con la que se casó. Esa muchacha vivía amargada, esa muchacha vivía herida, esa muchacha vivía drenada, desgastada y no estaba lista para ninguna relación. Eso era parte del problema. Cuando toda esa verdad surgió, que de hecho ni el esposo sabía la historia, ella habló con su esposo y maravillosamente su esposo le dijo, yo te amo por lo que tú eres, a mí no me importa tu pasado. Yo lo que quiero es que nos llevemos mejor, yo lo que quiero es que haya paz en nuestra relación, pero era una carga que ella tenía. Ustedes deben imaginarse esa situación. El problema realmente surgió cuando en el proceso de consejería se le dijo, bueno, es que hay una amargura que solamente va a poder desaparecer si tú perdonas a tu papá. Y ella como que se quedó chocada, como,
yo no entiendo de qué estamos hablando. A mi papá. Perdonar. Eso es imposible. La muchacha se fue de la oficina, se fue enojada, no volvió. Luego, al pasar de los meses, volvieron. Porque la situación, aunque había mejorado entre ellos, todavía era muy obvio que no era así. Ella dijo, bueno, yo quiero someterme a un proceso. Historia larga, corta. Fue posible encontrar a su papá. Ella le dijo a su papá, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, de mi corazón, yo te perdono. Yo quiero sacar eso de mi vida. Y eso es impresionante, el cambio que esa muchacha exhibió. Se volvió una muchacha llena de gozo, le cambió el rostro, su relación con su esposo, su relación con su hijo. Y es impresionante como si hubo una cirugía interna de esta mujer. En todo cambió. ¿Cuál fue el tema principal de eso? Ella estaba luchando contra una amargura en su vida que no había podido disipar. Por tanto, nosotros decimos, la bendición mayor en el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo otorga. Cuando usted de corazón le dice a alguien, yo te perdono, usted es que está siendo bendecido, porque va a dejar atrás un pasado de amargura, un pasado de dolor, y es obvio que se está moviendo hacia una dinámica de gracia, a imitar a Dios, a estar más cerca de Dios. De manera que cuando no perdonamos, el camino obligado es la amargura. Cuando sí perdonamos, el camino obligado es el gozo, la esperanza en Dios, porque Dios borra ese pasado atrás. En segundo lugar, otra de las grandes bendiciones es que el perdón sana el corazón. El perdón sana el corazón. Uno de los problemas más grandes en medio de una ofensa es que uno dice, yo quiero que aquel pague. Mira lo que me hizo, yo estoy dolido, miren cómo estoy. Esa persona abusó de mí, esa persona me ofendió de palabra, de hecho, lo que sea. Esa persona afectó mi reputación. Esa persona, yo le confié y me engañó. Entonces, mire cómo estoy. ¿Qué hago entonces con eso? Y uno dice, perdona. Entonces, ¿por qué voy a perdonar? Porque esa persona no se lo merece. Bueno, casualmente porque no se lo merece. Siempre el perdón está basado no en méritos, sino en que Dios dice que perdonamos, porque somos los más bendecidos. El punto es que a veces en esa dinámica lo que nosotros estamos creyendo es que algo esa persona que me ofendió tiene que hacer para yo sanarme. Y el problema es que no hay nada que el ofensor pueda hacer para sanarnos, porque el único que nos sana es Dios. Aun cuando la persona venga y te pida perdón con un real arrepentimiento, esa persona no puede hacer nada con la herida que hay dentro. Solo Dios, quien nos creó, quien nos salvó, tiene el poder para sanarnos. Miren este texto. Libro de los Salmos 147, verso 2 y verso 3, dice, el Señor, ahí está la idea. ¿Qué hace el Señor? Edifica Jerusalén. ¿Qué hace el Señor? Congrega a los dispersos de Israel. ¿Qué hace el Señor? El Señor sana a los quebrantados de corazón. El Señor venda sus heridas. Sana y venda las heridas que hay en el corazón. Por tanto, nosotros no tenemos que dilatar ese proceso de sanación. Hay personas que dicen, pastor, pero esa persona está como si él no hizo nada, él no reconoce nada de la ofensa que me hizo. Y por eso que yo estoy así, por eso usted me ve triste, amargado, lo que sea. Bueno, lo que pasa es que tú estás posponiendo tu proceso de sanación. Porque tú estás pendiente de que la otra persona haga algo para tú sanarte. Yo le digo, mira, en lo que eso sucede, comienza tu proceso de sanación. Ve a Dios. Porque Dios es el único que puede sanar. ¿Quiere decir eso que no hay un efecto cuando una persona realmente confiesa y se arrepiente? Claro que sí, eso ayuda mucho, pero es Dios quien sana. Miren Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Oren uno por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Porque la oración del justo es poderosa y es eficaz.
hay un efecto de esa confesión de nuestra parte para que pueda venir un aspecto de sanación. Nosotros definimos ese aspecto de esta manera. Nuestra alma no será sanada por algo que el ofensor pueda hacer, sino por lo que Dios ya ha prometido. Dios es quien sana. Dios es quien sana. El perdón, entonces, es un acto de fe que me lleva a confiar que Dios me bendecirá sanando mi dolor mientras yo bendigo al ofensor descargando su culpa. Es algo simultáneo. Yo confío que Dios me va a bendecir, yo perdono a aquel que me ofendió. Todo eso tiene que suceder simultáneamente. No solamente el perdón me bendice porque me acerca a Dios, no solamente la bendición es que me libra de la amargura, y la bendición es que mi corazón está más dispuesto a esa sanación. El perdón nos acerca más a Dios. En tercer lugar, el perdón nos acerca más a Dios. Dice Marcos capítulo 11, verso 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. Y dice el verso 26, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Y qué es lo que ese texto está diciendo? Bueno, hay un perdón en la vida de fe, que es cuando uno se convierte, cuando uno va en arrepentimiento a Dios por primera vez. Ese perdón es incondicional. Tú clamas a Dios, Dios te perdona en Jesús. Pero ahora, ya que eres salvo, que eres su hijo, entonces hay otro tipo de perdón, que es en nuestra comunión diaria con Él. Ya no tiene nada que ver con nuestra salvación, sino con nuestra santificación, con nuestro disfrute de Él. Ese perdón sí es condicional. Dios dice en el texto, tú quieres experimentar más cercanía conmigo, más intimidad, entonces perdona. Porque si tú no perdonas a aquellos que te ofenden, yo tampoco te voy a perdonar a ti cuando me ofende todos los días. Entonces eso no tiene nada que ver con salvación, eso sí tiene que ver con el gozo de la salvación, el gozo de nuestra salvación. El perdón es una bendición porque nos acerca a Dios, nos permite disfrutar en un nivel de mucho más intimidad con Él. Y decimos esto entonces, a medida que crecemos en comunión personal con Dios, nos alejamos de un deseo de venganza y del deseo de querer castigar al ofensor y nos movemos hacia un lugar de contentamiento. Nos movemos hacia un lugar de contentamiento. La idea es, si yo abrigo en mi corazón la idea de que el ofensor me avergonzó y tiene que pagar, me estoy bloqueando al contentamiento. Cuando yo confío, porque es un acto de fe el perdonar, me estoy alejando de ese deseo de venganza. En cambio, me estoy moviendo a un lugar de comunión con Dios que está marcado por el gozo, que está marcado por el contentamiento. Una de las razones por las cuales estamos compartiendo esto como pareja es para que podamos examinarnos. Y esta es la pregunta. ¿Cómo está nuestra relación en cuanto a esto? Cuando nos examinamos como pareja, ¿cómo está nuestra relación en eso? ¿Cómo estamos practicando ese perdón? ¿Cómo nos estamos desenvolviendo? Nosotros decimos, hay una restauración que debe suceder continuamente y debe incluir primero arrepentimiento, debe incluir restitución, debe incluir confianza. Esos son los ciclos donde está incluido cuando el perdón es aplicado por causa del arrepentimiento y el perdón es otorgado, se abre una puerta de restauración. ¿Qué será el efecto de eso en el tiempo? Restaurar la confianza. La confianza no viene automática. La confianza viene como un proceso de ir sanando y volver a recuperar eso. Entonces, el principal efecto del pecado es la separación. El perdón entonces nos ayuda
a remover esa separación. Ya que el pecado genera separación, entonces el perdón nos mueve a la unidad. Y para eso nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nadie en su capacidad natural puede hacer algo así. Solo Dios puede capacitarnos para perdonar. Uno de los elementos más importantes en la salud de una relación matrimonial es la práctica continua del perdón. El perdón fue creado por Dios para sanar la relación en medio de los conflictos. Toda relación matrimonial debe incorporar la práctica constante de pedir y de dar el perdón. Y Dios es el único que puede llenar nuestros corazones de su gracia para que podamos ejercer esta bondad y podamos ser mutuamente bendecidos en nuestra relación. En la relación matrimonial, la verdadera sanación será proporcional a nuestra disposición de pedir y de recibir el perdón. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que Dios nos ayude con su gracia a que podamos practicar el perdón y juntos y unidos podamos glorificar su nombre. Dios les bendiga.